Dios los bendiga, hermanos. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a este canal. Vamos a ver la primera lección y esta lección se llama la Biblia. En esta lección vamos a hablar acerca de la Biblia, generalidades, cosas que son importantes. Vamos a iniciar esta lección haciéndonos una pregunta. Y la pregunta sería: ¿la Biblia contiene la palabra de Dios? Pareciera ser que la respuesta es obvia, pero no es así. ¿La Biblia contiene la palabra de Dios? La respuesta es no. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia, hermanos? Si yo digo que la Biblia contiene la palabra de Dios, entonces estoy asumiendo que hay partes de la Escritura que son palabra de Dios y otras partes no son palabra de Dios. Entonces, al decir yo que la Biblia contiene la palabra de Dios, estoy entendiendo esto. Y de ahí seguiría la siguiente pregunta: bueno, ¿y qué parte es palabra de Dios y qué parte no es palabra de Dios? Y entonces aquí habría muchos problemas, porque entonces cada quien definiría lo que es palabra de Dios según su criterio, según lo que él piensa, incluso según su doctrina. En cambio, si yo digo que la Biblia es la palabra de Dios, yo estoy diciendo completamente que desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, toda, completa, la Biblia entera es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, a la respuesta a la pregunta que si la Biblia contiene la palabra de Dios, la respuesta es no. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Desde principio a fin, desde el primer versículo de Génesis, como les dije, hasta el último de Apocalipsis, la Biblia es la palabra de Dios. Toda completa la Biblia es palabra de Dios. Esto nos lleva entonces al siguiente punto, y debemos entender que la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto significa que la Biblia es palabra de Dios. La Biblia está inspirada por Dios. Dios capacitó a los escritores para que su palabra quedara escrita, su palabra quedara a través de un medio físico, ¿verdad? Los santos hombres de Dios que fueron usados por Él para escribir su palabra fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fueron inspirados para que la palabra de Dios quedara escrita tal y como la conocemos, tal y como la entendemos nosotros. Entonces, esto nos debe quedar bien claro en esta primera lección, que la Biblia es completamente entera, sin que le falte una sola letra. La Biblia es la palabra de Dios. Y que los hombres que Dios usó para escribir su palabra fueron inspirados por Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Obviamente esta inspiración ha cesado, la inspiración de las Escrituras ha terminado. ¿Por qué ha terminado? Bueno, porque la Biblia está cerrada. El canon de la Biblia está completo. A los 66 libros que tenemos de la Biblia no se le puede añadir, no se le puede quitar. Entonces decimos: la Biblia está cerrada. Lo que ocurre con nosotros los cristianos cuando leemos la palabra de Dios es una cosa distinta. Y entonces aquí tenemos que hablar de otro término que se llama iluminación. ¿Sí? Entonces tenemos dos términos. Uno es inspiración, que fue lo que capacitó a los hombres de Dios para que escribieran su palabra. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Los creyentes del día de hoy somos iluminados. Cuando los creyentes escudriñamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, en oración le decimos: Señor, ayúdame a leer tu palabra, a entenderla, el Espíritu Santo va a iluminar nuestra mente. Mientras que con los escritores sagrados
el Espíritu Santo los inspiró para que pudieran escribir la palabra de Dios. En el caso de nosotros, los creyentes, los cristianos, recibimos la iluminación del Espíritu Santo para leer la palabra de Dios. Esta ya cesó, esta ya terminó, la Biblia está completa, no hace falta más palabra, no hace falta más revelación, el canon de la Biblia está cerrado. Esta sigue vigente. Cada vez que un cristiano se sienta con un corazón sincero y dispuesto para aprender la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo va a iluminar su mente, para que pueda entender la palabra de Dios. Bueno, esto es lo primero que nos tiene que quedar claro en esta sección. La Biblia es la palabra de Dios. Si no entendemos esto, hermanos, y más que nada, si no estamos de acuerdo con este punto, no podemos avanzar, no podemos seguir más adelante. Bien, el siguiente punto, hermanos, es que hablemos acerca de los libros de la Biblia y su clasificación. Los libros de la Biblia. Bien, la Biblia, sus 66 libros están clasificados. En el Antiguo Testamento tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. A estos primeros 5 libros se les llama los libros de la ley o el Pentateuco. La palabra penta significa 5, así como un pentágono, tiene 5 lados. El Pentateuco son los libros de la ley, son los primeros 5 libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después siguen Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Esther, Nehemías. ¿Sí? A estos libros se les llama libros históricos. ¿Sí? Son libros históricos porque aquí vamos a encontrar la historia del pueblo de Israel, sus reyes, sus profetas, sus jueces, lo que ocurrió con ellos. Ahora, aquí quisiera hacer un comentario, hermanos. A veces cuando se habla, por ejemplo, del primer libro de Samuel, yo he escuchado que a veces cuando dan una cita dicen, vamos a ver primera de Samuel, vamos a ver primero de Reyes, primera de Reyes, primera de Crónicas. Aquí tenemos que decirlo en masculino, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas. Usamos femenino cuando hablamos de las cartas del Nuevo Testamento, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, ahí son cartas, son epístolas, pero en este caso estamos hablando de libros, ¿verdad? Entonces tenemos que decir primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, etc. Después siguen otros libros que se llaman libros poéticos o de sabiduría. ¿Cuáles son esos libros? Bueno, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son libros poéticos o de sabiduría porque están escritos a manera de poesía hebrea, que no es como la poesía que nosotros tenemos en español, en la que hay rimas, hay versos. Aquí el objetivo principal de esta poesía es la enseñanza, es el contenido. Después siguen otros libros que se llaman profetas mayores. Profetas mayores debido a la extensión de su profecía. ¿Cuáles son estos libros? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y finalmente el Antiguo Testamento cierra con otros libros que se llaman profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son los profetas menores. Y así tenemos conformado el Antiguo Testamento. Libros de la ley, Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Entonces, es un panorama general acerca de cómo están conformados los libros en la Biblia. Después seguiría el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también tenemos los libros clasificados. El Nuevo Testamento va a iniciar con los 4 evangelios que todos conocemos, que son Mateo, los evangelios que son Mateo,
Marcos, Lucas y Juan. A estos tres primeros se les llama evangelios sinópticos. Y como ustedes ya los habrán leído, hermanos, se parecen muchos. Hay relatos que aparecen en los tres evangelios, hay relatos que aparecen en dos, en uno, ¿verdad? Hasta pareciera ser que se repiten. De los cuatro evangelistas, hermanos, solamente Mateo y Juan fueron apóstoles del Señor Jesucristo. Marcos escribe su evangelio. Marcos era discípulo del apóstol Pedro. Él escribe su evangelio según los relatos o según la enseñanza que recibió de Pedro. Lucas escribe su evangelio. Entendemos por la escritura que Lucas era médico y era historiador, entonces él hace sus investigaciones y escribe el evangelio de Lucas y más adelante escribe el libro de los Hechos. Entonces, de los cuatro evangelios, repito, estos tres primeros se llaman sinópticos y el evangelio de Juan es un evangelio diferente a estos tres. Si ustedes los han leído, se darán cuenta que Juan habla de muchas cosas que ellos no hablan, que ellos no tocan. Después tenemos un libro histórico nada más, que sería el libro de los Hechos. Es el único libro histórico que hay en el Nuevo Testamento. Y aquí encontramos la historia de la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles, la iglesia que empezó a existir cuando el Señor Jesucristo ya no estaba en esta tierra y se fue al cielo con el Padre y dejó a sus discípulos encargados aquí con la ayuda del Espíritu Santo. De eso habla el libro de los Hechos. Después del libro de los Hechos vamos a encontrar las cartas paulinas. Se llaman cartas paulinas porque las escribió el apóstol Pablo. Y ahí tenemos Romanos, aquí sí ya entra el femenino, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y después tenemos las epístolas generales o cartas generales que ya fueron escritas por diversos apóstoles. Tenemos Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda, Tercera de Juan, Judas. Esas son las epístolas generales. Y finalmente, solamente tenemos un libro profético en el Nuevo Testamento, y ese es el libro de Apocalipsis. Así está formado el Nuevo Testamento. Entonces, en los Evangelios encontramos la obra y vida del Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos encontramos la historia de la iglesia apostólica, la primera iglesia que queda después de que el Señor Jesucristo resucita y se va al cielo. Después las epístolas o las cartas paulinas, en donde el apóstol Pablo nos habla acerca de toda su teología, toda su enseñanza. Epístolas generales, donde también son enseñanzas para la iglesia. Y finalmente el libro de Apocalipsis, que fue escrito por el apóstol Juan y nos habla acerca de las cosas del fin del mundo, sobre todo de escatología, cosas que van a pasar al final. De esta manera, hermanos, está conformado el Nuevo Testamento. Hay otras Biblias, hermanos, como la Biblia católica, sobre todo, y una versión de la Biblia que se llama Dios habla hoy. Seguramente alguna vez la habrán leído. Estas Biblias, aparte de los 66 libros que tienen nuestras Biblias, tienen otros libros que se llaman deuterocanónicos. La palabra deuterocanónico significa otro canon o el segundo canon. Y son 9 libros extra que vamos a encontrar en esta Biblia. ¿Cuáles son esos libros? Es Tobit, Judit, Esther, pero es un Esther distinto al que tenemos en nuestra Biblia. Primer libro de los Macabeos. Segundo libro de los Macabeos. Eclesiástico. Sabiduría. Baruch y Daniel, pero es un Daniel distinto al que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Esto se les llama libros deuterocanónicos.
Repito, la palabra deuterocanónico significa otro canon o el segundo canon. En estas Biblias, que incluyen estos 9 libros extra, estos libros están en una sección aparte, se les llama deuterocanónicos porque están fuera del canon, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que los libros apócrifos. Aparte de estos y aparte de los libros de la Biblia, existen otros libros que se llaman apócrifos. La palabra apócrifo significa falso. Estos libros son falsos, ¿no? Estos libros son verdaderos si se escribieron, si existieron. ¿Cuál sería un ejemplo de un libro apócrifo? Bueno, por ejemplo, hay un evangelio que se llama el Evangelio de Judas Iscariote, ¿verdad? Es más falso que nada porque, según entendemos en el relato bíblico, pues Judas traicionó al Señor Jesucristo y casi muere pocas horas más adelante. Entonces, seguro que no tuvo tiempo de escribir un evangelio. Entonces, libros de ese tipo son considerados apócrifos porque son falsos. Estos no son falsos, son deuterocanónicos. Significa que están fuera del canon. Ahora, la pregunta sería, ¿estos libros pueden leerse o no pueden leerse? Los deuterocanónicos sí se pueden leer, pero al leerlos debemos tener en cuenta 3 cosas. Primero, que no son libros inspirados de la Biblia, no son inspirados como Génesis, Éxodo, Mateo, Hechos, Romanos, no son libros inspirados, fueron libros escritos, pero no están inspirados por el Espíritu Santo. Segunda cosa que tenemos que entender al leerlos, que estos libros quedaron fuera del canon de los 66 libros de la Biblia, por eso se les llama deuterocanónicos. Y la tercera cosa que debemos tener en mente al leerlos, muy importante, es que no sirven para doctrina, no sirven para enseñanza o para obtener doctrina a través de ellos. ¿Para qué sirven entonces? Son libros con datos históricos, con algunos datos que quizá omiten los demás libros de la Biblia y que en algún momento, a la hora de estudiar la historia bíblica, pudieran resultar útiles los datos que estos libros nos dan. Sobre todo estos 2, que son primero y segundo de Macabeos, traen datos, que son útiles a la hora de estudiar la cuestión histórica. Pero debe tenerse en cuenta estas 3 cosas que les acabo de mencionar, sobre todo, hermanos, que no sirven para doctrina. Para doctrina son los otros 66 libros, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Si tienen alguna Biblia de las que le mencioné que traen estos libros, vean que vienen en una sección aparte. Muy bien, hermanos, entonces avancemos un poco más. Ahora quiero compartir con ustedes algo que es importante, algo que debemos tener en cuenta el día de hoy porque parece que se ha perdido un poco. Y esto sería el segundo punto de esta lección, sería la suficiencia de las Escrituras. ¿Sí? ¿A qué me refiero con la suficiencia de las Escrituras? Bueno, pudiéramos entender, hermanos, que los cristianos, la Biblia es nuestro libro máximo, el libro donde sacamos nuestras enseñanzas, las cosas que van a marcar nuestra vida. Sin embargo, resulta triste, hermanos, que el día de hoy ya para muchos cristianos la Biblia no es suficiente. La Biblia ya no es la palabra de Dios, más bien ya contiene la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es este asunto? Bueno, pues si yo como cristiano considero que la Biblia ya no es suficiente para mí y necesito de otras cosas, sobre todo las cosas que el mundo me propone, ¿verdad? Tengo un problema, hay algo que está sucediendo en mi vida, necesito ayuda, y en vez de acudir a las Escrituras, acudo, no sé, a la psicología, a las terapias, a un grupo de autoayuda, a yoga, meditación, a cosas que están fuera de la palabra de Dios y que no necesariamente sean malas. Pudiéramos encontrar quizá algo bueno en las cosas que he mencionado, pero entonces estamos invalidando la palabra de Dios. Recordemos lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando yo considero que la Biblia ya no es suficiente,
algo malo está pasando. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca van a pasar. Bueno, si la Biblia ya no es suficiente en algunas iglesias, si la Biblia ya no es suficiente como palabra de Dios, ¿qué pasa en las iglesias entonces? ¿A qué herramientas están utilizando o qué cosas están utilizando que sean mejor que la palabra de Dios? Bueno, tenemos varias cosas, ¿no? Hay iglesias que recurren a técnicas mundanas. Sí, ¿cuáles son estas técnicas mundanas? Bueno, estrategias de mercadotecnia, publicidad. Vamos a hacer que nuestra iglesia crezca como si fuera un negocio y vamos a poner campañas y carteles y vamos a hacer que el culto sea atractivo para que la gente no se aburra. Bueno, eso está dañando la suficiencia de las escrituras porque estamos diciendo que la Biblia ya no tiene el poder de atraer a la gente. Y entonces estamos en contra de la Biblia porque el apóstol Pablo dijo claramente en Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, si el Evangelio ya no está siendo poderoso para atraer a la gente, entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Otras cosas que se están usando en vez de las escrituras son el entretenimiento. Y bueno, ya tenemos pastores que ya no predican la palabra de Dios. Cuentan chistes, anécdotas, hacen del culto un show, porque como la Biblia ya no es suficiente para predicar y para traer a la gente a los pies de Jesucristo, bueno, pues entonces tenemos que recurrir a técnicas, ¿no? Y ya estamos inventando y metiendo cosas en el culto porque la Biblia no es suficiente. También hay iglesias que están recurriendo a prácticas ocultistas, ¿no? Ya no, la gente ya no llega a la iglesia, la gente ya no está interesada en la predicación de la palabra de Dios. Bueno, pues entonces empiezan a haber manifestaciones falsas del Espíritu Santo, mucho poder espiritual, mucho fuego de Dios, nada que ver con las escrituras, porque algo está fallando. La Biblia ya no es suficiente, ¿no? Por supuesto, dentro de todo esto encontramos doctrinas heréticas. Ya no es suficiente el Evangelio, ya no es suficiente la palabra de Dios. Bueno, pues entonces empecemos a predicar doctrinas que están de moda en el mundo, en falsos movimientos cristianos y que parece que están captando la atención de mucha gente. Esto dejémoslo a las sectas, esto dejémoslo para aquellos que no predican el verdadero Evangelio. Pero nosotros como cristianos que predicamos el Evangelio de Jesucristo, la Biblia tiene que ser suficiente. Otra cosa que está reemplazando la Biblia en los púlpitos es la psicología. Ahora, yo no tengo nada en contra de la psicología, seguramente en sus iglesias como en la mía habrá uno o dos psicólogos, ¿no? No está mal la psicología para el mundo, no está mal la psicología para aquellos que tienen problemas existenciales, problemas en su mente, problemas en su ser, que no encuentran la solución, pero para el cristiano que tiene la Biblia, la misma palabra de Dios que es completa y que es útil para todo y que es el poder de Dios y el Evangelio, esto sale sobrante. Y esto no queda si nosotros decimos que la Biblia es suficiente. Y por supuesto, hermanos, el principal blanco de todo esto es la familia. Es un pecado monstruoso, hermanos. Lo repito, es un pecado monstruoso que nosotros digamos, ya sea que lo digamos tal cual o que lo digamos con nuestras actitudes, que las escrituras ya no son suficientes. La Biblia es suficiente, las escrituras son suficientes. Repito lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, procura presentarte a Dios como obrero aprobado que usa bien la palabra de Dios. Y también le decía, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, etcétera, etcétera. Ese versículo, hermanos, yo estoy seguro que ustedes lo conocen muy bien. Entonces, hermanos amados, no debemos tener temor de que la Biblia sea suficiente para nosotros. Voy a leer algunos versículos que nos pueden ayudar acerca de esto, que nos hablan, hermanos, de que la Biblia es suficiente, la Biblia es suficiente como palabra de Dios. Voy a leerles 2 de Corintios 3:5. 2 de Corintios 3:5, aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de este tema.
2 de Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La Biblia es suficiente porque viene de Dios. Nuestra enseñanza debe ser suficiente porque no viene de nuestros recursos, sino que viene de Dios. Allí mismo en 2 de Corintios 9:8 dice de esta manera: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, Dios ha dejado a la iglesia y a su palabra todo lo que necesita. Todo lo que nosotros necesitamos lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Voy a leerles ahora Juan 17:17. Dice de esta manera: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, orando por sus apóstoles, le dice al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No lo que el mundo enseña, no el ocultismo, no la psicología, no técnicas mundanas. La palabra de Dios es la verdad. Ahora leamos Miqueas 2:7. Miqueas 2:7 dice de esta manera: tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Aquí el profeta está diciendo: el que sigue la palabra de Dios, el que pone su base en la palabra de Dios, va a caminar rectamente. Leamos ahora 1 de Corintios 2:13. 1 de Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nuestra enseñanza, hermanos, no está basada en sabiduría humana ni en conocimientos humanos, sino en la palabra de Dios. Allí mismo, 1 de Corintios, el 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estos versículos nos están hablando, hermanos, acerca de lo suficiente que es la palabra de Dios en vez de usar estas técnicas y otras más que pudieran existir. Marcos 12:24. Marcos 12:24 dice de esta manera: entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Si en algo erraban a veces los fariseos y los escribas, hermanos, era porque ignoraban la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos citar Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios, hermanos, penetra hasta lo más profundo del ser humano. Leamos ahora, hay muchos versículos, hermanos, estoy compartiendo quizá los más importantes con ustedes. Lucas 11:28 dice de esta manera: y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El Señor Jesucristo hablando acerca de este asunto. Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Había una comunidad que se llamaba Berea, y en esa comunidad había unos hermanos. Los apóstoles llegaron y predicaron. Bueno, estos hermanos de Berea se caracterizaron porque todo lo que escuchaban de los apóstoles, ellos estudiaban las Escrituras para ver si lo que les enseñaban era correcto. ¿Cuánta falta hace esto en nuestras iglesias, hermanos? Escuchar a los predicadores y comprobar que lo que dicen verdaderamente es palabra de Dios. No es pecado dudar de las predicaciones. Si mi pastor predica algo de lo que yo no estoy seguro que eso diga la Biblia, es mejor cerciorarse en la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice de esta manera. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos
espirituales. La palabra de Cristo, hermanos, dice, more en abundancia en vosotros. Sin embargo, como hoy ya en muchas iglesias y pastores la Biblia no es suficiente, la cambiamos por estas y otras cosas más. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2 dice de esta manera: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios, es el alimento para nuestra alma por excelencia. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, el conocimiento de Dios debe estar en nosotros. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 3, 4, 7, 8 y 10. Colosenses 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Versículos 7 y 8. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y el versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿En quién estamos completos, hermanos? En Cristo. Estos versículos nos demuestran que la palabra de Dios es suficiente. Y lo que dice aquí el apóstol Pablo: y vosotros estáis completos en él. Esto no debería sustituir nunca la predicación de la palabra de Dios en los púlpitos. Jamás, nunca debe ser sustituido. La Biblia es suficiente y nosotros los cristianos estamos completos en Cristo. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y bueno, hermanos amados, podríamos seguir la lista de muchos versículos que hablan acerca de esto. Voy a terminar con lo que Pablo le dice a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, como verán, hermanos, las escrituras son suficientes. Que hoy existan predicadores, pastores, cristianos que tengan que recurrir a estas técnicas porque la palabra de Dios ya no es suficiente, ya no llama la atención de las personas, hermanos, este es otro asunto muy distinto. Pero nosotros, si queremos presentarnos delante de Dios como obreros que usan bien la palabra de Dios, amados hermanos, entonces les digo, la escritura debe ser suficiente. Esto nos lleva, hermanos, al punto número 3 de nuestro estudio, de nuestra lección. Y este punto sería, bueno, si la Biblia es suficiente, si la Biblia es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y es completa y todo, algunos dirán, bueno, si la Biblia es todo eso, ¿por qué no funciona? Ahora, me explico. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien dirá, bueno, la Biblia es suficiente, como ustedes dicen, es perfecta, es todo. Pero ¿por qué entonces hay tantos cristianos que no, pues que la Biblia no hace nada en ellos? Parece que no tuviera poder. Bueno, a esto podríamos dar algunas razones, ¿no? En primera, hermanos, ¿por qué no la leen? Hay cristianos que solamente abren su Biblia el domingo cuando el predicador dice, y eso se lleva en Biblia.
Mateo 1:23, ¿no? Y por decir algo, y de ahí empieza a predicar. Todo el resto de la semana, la Biblia pasa cerrada, no la tocan, no la leen. El Señor Jesucristo dijo claramente, escudriñen las Escrituras. El Antiguo Testamento dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y tantos versículos que hablan de eso. En primer lugar, hermanos, no la leen. No es parte de su vida la palabra de Dios, ¿verdad? Segundo lugar, aparte de que no la leen, no meditan en ella, no piden a Dios en oración que les hable a través de su palabra. El salmista dice en el Salmo 119, abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Si no se sientan a leer la Biblia en su casa, mucho menos van a doblar sus rodillas y pedirle al Padre que les hable a través de su palabra. Entonces, hermanos, ante esto tenemos una situación grave en nuestras iglesias. Y otra razón por la cual la Biblia no está funcionando es, hermanos, porque muchos cristianos no la consideran como palabra de Dios. Para muchos cristianos la Biblia es un libro aburrido, es un libro obsoleto, es un libro anticuado, es un libro que ha perdido su poder, que quizás sí en el futuro tuvo una función muy útil y ayudó a muchas personas, pero hoy ante la modernidad en la que vivimos y las cosas que estamos haciendo, pues ya, la Biblia ya perdió su poder. Entonces ellos mismos no le dan el valor de la palabra de Dios. Ellos mismos no le están dando la centralidad que la Biblia merece. Entonces la Biblia es útil, la Biblia es eficaz y muchas cosas. Pero si yo como creyente, ya no digamos como pastor, como líder, como creyente, no tomo una parte del día, todos los días de mi vida para leer la palabra de Dios, para escudriñarla, para pedirle a Dios en oración que por su Espíritu Santo ilumine mi vida y yo pueda entender lo que está escrito en la palabra, bueno, hermanos, pues no se puede hacer nada más. Vivimos en un mundo en el que todo es express, sopa en 2 minutos, comida en 1 minuto, ejercicio en 2 minutos, todo es rápido, todo es instantáneo. La palabra de Dios requiere tiempo, requiere dedicación, requiere que yo me aísle y como dice el Señor Jesucristo hablando de la oración, en tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu Padre en lo secreto y tu Padre te recompensará en público. Lo mismo ocurre, hermanos, con la palabra de Dios. Si yo no me siento a leerla, a escudriñarla y a pedir que Dios me hable a través de ella, hermanos, pues no va a funcionar. Siguiente punto, hermanos, de nuestra lección. Podemos hablar ahora acerca de las virtudes de la Escritura. ¿Cuáles son las virtudes de la Escritura? Es decir, ¿cuáles son las propiedades, las características que tiene la Biblia? Primero, la Biblia es suficiente. Creo que esto ya se los expliqué, quiero pensar yo profundamente. La Biblia, hermanos, es suficiente, la Biblia es completa, la Biblia, hermanos, contiene todas las enseñanzas que nosotros necesitamos. La Biblia es suficiente para instruirnos, suficiente para enseñarnos acerca de los caminos de Dios. No necesitamos otro libro. Claro, hay libros que han escrito siervos de Dios referentes a la Biblia, que es bueno leerlos. Si es un buen libro de un buen autor, adelante, se puede leer para complementar nuestro estudio. Pero ningún libro de ningún autor, por famoso e importante que éste sea, va a reemplazar la palabra de Dios. La Biblia es suficiente. La Biblia, hermanos, es eficaz. ¿Qué significa esto que es eficaz, hermanos? La Biblia es útil para instruirnos. Jamás va a regresar a Dios vacía. Dice la palabra de Dios que Dios envía su palabra y no regresa a él vacía, sino que antes hace la obra que ha encomendado. Cada vez que la Biblia es expuesta correctamente, cada vez que un cristiano se sienta pidiendo de Dios la ayuda para entender la palabra de Dios, la Biblia va a ser eficaz para enseñarle. La Biblia es actual también. ¿Qué significa esto, hermanos? La Biblia no necesita modernizarse, no necesita actualizarse, no necesita una reedición, no necesita actualizarse al mundo en el que estamos viviendo. A pesar de que fue escrita hace muchos años, es tan actual como el primer día que se escribió, ¿verdad? Los libros en el mundo van evolucionando, los libros de ciencia van evolucionando conforme el conocimiento avanza, de psicología, de medicina, van evolucionando. La Biblia no, hermanos. La Biblia fue actual, es actual y será actual hasta que el Señor venga por su iglesia. No necesitamos ajustarla a las nuevas creencias, a las nuevas ideologías. No necesitamos actualizarla para que se acople a lo que nosotros creemos o pensamos. Hermanos amados, la Biblia es actual y no necesita
una nueva versión, una nueva actualización. La Biblia, hermanos, es inerrante. ¿Qué significa esto? No contiene errores y no se equivoca. La Biblia es perfecta de principio a fin, no contiene un solo error y no se equivoca. Si llegáramos a encontrar una incongruencia en la Biblia al estudiarla, hermanos, realmente el error estaría en nosotros. Una mala interpretación, un mal entendimiento del pasaje, del versículo, o no tener en cuenta el contexto del pasaje, el contexto del libro o el contexto de toda la Biblia. Allí es donde podría haber errores, pero no porque la Biblia los tenga, sino porque yo fui incapaz de interpretar la palabra de Dios. Y finalmente, como les dije al principio, la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia, hermanos, es útil. La Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso decimos, la Biblia es la palabra de Dios. Y el último punto, hermanos, que quiero compartir con ustedes sobre esta lección, es un tema muy importante. El último punto sería, si le hiciéramos a manera de pregunta, sería, ¿cuál es el tema central de la Biblia? ¿Cuál es el tema central de la Biblia? La Biblia toca muchos temas, hermanos. La Biblia habla de la familia, habla del matrimonio, de los hijos, del amor, del pecado, del perdón, del cielo, del infierno, de Israel, de Egipto. La Biblia habla de muchos temas. Dentro de todos esos temas, ¿cuál sería el principal? ¿Cuál sería el más importante? Bueno, el tema central de la Biblia, desde el primer versículo de Génesis hasta el último de Apocalipsis, hermanos, el tema central de la Biblia es Cristo. Este es el tema de la Biblia. Detrás de cada personaje central, como Moisés, David, Salomón, está Cristo. Detrás de cada historia, como cuando David mata a Goliat, etcétera, está Cristo. Detrás de cada ceremonia del Antiguo Testamento, detrás de cada ofrenda del Antiguo Testamento, detrás de cada fiesta, de cada sacrificio, hermanos, está Cristo. Detrás de cada libro de la Biblia está Cristo. El tema central de cada libro de la Biblia es Cristo, hermanos. Ese es el tema central de la Biblia, lo cual nos lleva al siguiente punto. La Biblia, hermanos, es cristocéntrica. ¿Qué significa esto? Que todo gira en torno a Cristo. Ahora, esto es importante que lo entendamos. Si la Biblia es cristocéntrica, mis sermones como predicador tienen que ser cristocéntricos. Mis enseñanzas como predicador tienen que ser cristocéntricas. Todo lo que yo predique sobre la Biblia y enseñe sobre la Biblia, hermanos, debe ser cristocéntrico. Si mis sermones no son cristocéntricos, entonces he errado el camino. No importa de lo que yo predique, no importa cuál sea el tema de mi sermón, el tema de mi enseñanza. Si Cristo, hermanos, no es el centro del sermón o de la enseñanza, he perdido el camino, ¿verdad? Hay una ilustración que a lo mejor pudiera sonar familiar para algunos de ustedes, sobre todo los hermanos que están en la sierra, ¿verdad? Que a veces resulta difícil llegar a sus comunidades. Piensen en algún lugar en la sierra, en Santa María, en los barriales, no sé. Piensen en la casita más alejada, que apenas hay una veredita hay para llegar ahí. Bueno, piensen en esa casita que está muy alejada. Yo tomo una veredita, tomo un camino, y cualquier camino que yo tome, cualquier vereda que yo tome, no importa lo oculta que esté en la sierra, no importa lo apartada que esté de la ciudad, yo tomo una veredita que se va convirtiendo en un camino más ancho y luego en carretera, en autopista, hasta que llego a la ciudad. No existe un lugar por apartado que esté, que yo pueda tomar un camino y que me lleve a la ciudad. No hay un tema en la Biblia que yo tome y que no termine en Cristo. Todo el mensaje de la Biblia es cristocéntrico. Si la Biblia es cristocéntrica, mis sermones tienen que ser cristocéntricos. No importa de lo que yo hable. Si yo hablo de la familia, del amor, del matrimonio, de los hijos, del pecado, del infierno, de lo que yo hable, hermanos,
mis sermones tienen que ser cristocéntricos. Si no, lean el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos encontramos a los apóstoles predicando y enseñando, y su tema central es Cristo. Lean las epístolas de Pablo. En todas las epístolas de Pablo, el tema central es Cristo. Lean las epístolas generales de los demás apóstoles, su tema central es Jesucristo. Lean el Apocalipsis, hermanos, el tema central de Apocalipsis es Cristo. Es más, el Apocalipsis empieza cuando el Cordero, como inmolado, toma el rollo de la mano del que está sentado en el trono y empieza a romper sus sellos, se desata el Apocalipsis. El Apocalipsis es cristocéntrico. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, hermanos, es cristocéntrico. Si yo no logro ver a Cristo detrás de cada tema, detrás de cada libro, entonces, hermanos, he perdido el rumbo, he perdido el camino. Eso nos tiene que quedar perfectamente claro, hermanos. Toda la Biblia es cristocéntrica, toda la Biblia es el tema central es Cristo. Como alguien dijo alguna vez, Cristo es la llave para entender toda la Biblia. Cristo es la llave para abrir todo el conocimiento de la palabra de Dios. Los salmos son cristocéntricos. Dice el libro de Proverbios, la sabiduría clama en las calles y se oye su voz en las plazas. A ver quién le quiere hacer caso. En el Nuevo Testamento, la sabiduría dice, es Cristo. Aún el Cantar de los Cantares, un libro que muchos dicen, es que yo no sé qué tiene que ver lo que dice ahí con lo que se enseña en el Evangelio, qué tiene que ver ese libro con toda la Biblia. La amada en el Cantar de los Cantares es la iglesia y el amado es Cristo. Vean cómo la iglesia exalta al amado, cómo la amada resalta todas las virtudes del amado que es Cristo. Así que, hermanos, si la Biblia es cristocéntrica, yo les insto, hermanos pastores, a que sus sermones sean cristocéntricos. No importa de lo que hablen, al final tienen que terminar hablando de Cristo. Así que, hermanos, yo les deseo que sus sermones sean cristocéntricos. Yo espero que estas clases de doctrina básica sean útiles para ustedes. Les envío un cordial saludo desde la Ciudad de México. Dios los bendiga.